Hola, mi nombre es Valentina Carrillo Pérez y junto con mis compañeras Valeria Hernández Medina y Katie Ruiz Ruiz realizamos este trabajo donde exploramos algunos conceptos fundamentales de la contabilidad. Para empezar, es importante recordar por qué la contabilidad es tan esencial dentro de cualquier organización. Básicamente, gracias a ella podemos entender cómo se mueve el dinero, qué recursos tiene la empresa y cuáles son sus obligaciones. En este trabajo quisimos centrarnos en algunos elementos que son la base de todo el sistema contable, como la partida doble y la ecuación patrimonial. Estos conceptos nos ayudan a garantizar que cada registro mantenga un equilibrio y que la información sea clara y confiable. También abordamos otros componentes que están presentes en el día a día de cualquier empresa, como los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos. En conjunto, todos estos elementos permiten entender cómo está funcionando realmente una organización y cuál es su situación financiera. Objetivos. Con este trabajo nos propusimos varios objetivos de manera general. Buscamos comprender mejor cómo funciona el sistema contable y cómo interpretar la información financiera. Y de forma más específica quisimos profundizar en temas como el origen y la importancia de la partida doble, la ecuación patrimonial y su papel dentro de los registros contables, la diferencia entre activos, pasivos y patrimonios y finalmente cómo influye los ingresos, los gastos en los resultados de una empresa. Historia de la partida doble. En términos de contabilidad general, la partida simple, hacia el año 500 a.C., había leyes en Grecia que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. Entre el año 356 al 323 a.C., periodo de apogeo del imperio de Alejandro Magno, el mercado de bienes creció de tal manera hasta cubrir la península balcánica, Egipto y una gran parte de Asia Menor, originando ejercitar un adecuado control sobre las operaciones y anotaciones. Yendo aún más atrás, en el comienzo de la historia escrita, entre el año 3300 a 3200 a.C., se ubican los primeros registros contables, siendo contemporáneos o incluso predeciendo a registros textuales de otros ámbitos como literarios, religiosos, filosóficos o históricos. En este periodo se originaron los primeros vestigios de la organización bancaria situada en el Templo Rojo de Babilonia, donde se recibían depósitos y ofrendas que se prestaban con intereses. Para registrar operaciones contables se basaban en series de principios fundamentales, los cuales fueron desarrollados por Lucas Pacioli y que establecen que en cada asiento debe tener el que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor. No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. La suma de los valores que entregan deben ser igual a los que salen. El deudor, que es quien debe, existe porque hay un acreedor que es quien entrega. La ecuación patrimonial. Ahora voy a continuar con la parte relacionada con la ecuación patrimonial, que es uno de los pilares más importantes en la contabilidad. La ecuación patrimonial básicamente nos muestra cómo está formada la estructura financiera de una empresa. Lo que hace es relacionar tres elementos fundamentales: los activos, que son los recursos que la empresa posee; los pasivos, que representan todo lo que debe; y el patrimonio, que es la parte que realmente pertenece a los dueños. La fórmula es muy sencilla pero muy importante: activo igual pasivo más patrimonio. La importancia de esta ecuación radica en que nos permite ver de dónde provienen los recursos de una empresa y cómo están financiados. Por ejemplo, los activos pueden ser adquiridos utilizando deudas o pueden ser financiados con el capital que aportan los propietarios. Entonces, con esta ecuación podemos responder preguntas como: ¿qué tiene la empresa?, ¿cuánto debe? Y ¿cuánto realmente le pertenece al dueño? Para complementar la explicación, ahora voy a hablar del ejemplo que aparece en la presentación. Este ejemplo muestra cómo se aplica la ecuación patrimonial cuando la empresa realiza sus primeras operaciones. Supongamos que una empresa está comenzando y realiza tres movimientos iniciales. Primero, compra una computadora de 1.200 y la paga de contado. Esto significa que se está adquiriendo un activo, que es la computadora, y lo paga con otro activo, que es el dinero en efectivo. En este caso no aparece ningún pasivo porque no se generó deuda. Segundo, solicita un préstamo bancario por 3.000. Aquí la empresa recibe dinero, así que su activo aumenta, pero al mismo tiempo aparece una obligación, que es el préstamo. Por eso también aumenta el pasivo. El dueño aporta
2.000 como capital inicial. En este aporte incrementa el efectivo de la empresa y al mismo tiempo aumenta el patrimonio, porque ese dinero ahora forma parte de los recursos propios del negocio. Cuando sumamos todo lo anterior, la ecuación patrimonial queda así: activos, computadora de 1.200 más efectivo del préstamo 3.000 más efectivo del aporte 2.000, que serían 6.200. Pasivo, préstamo bancario 3.000, patrimonio, capital aportado 2.000, más el valor del activo pagado al contado 1.200 da 3.200. Si juntamos todo, obtenemos la ecuación final: activo 6.200 igual pasivo 3.000 más patrimonio 3.200. Y como podemos ver, la ecuación se mantiene en equilibrio. Esto demuestra que cada vez que ocurre un movimiento contable, ya sea una compra, un préstamo o un aporte, siempre debe mantenerse la igualdad. Este ejemplo es útil porque muestra cómo los diferentes tipos de transacciones afectan los activos, los pasivos y el patrimonio, al mismo tiempo, y cómo la ecuación patrimonial nos permite verificar que todo está registrado correctamente. Activo, pasivo y patrimonio son tres elementos fundamentales en la contabilidad de la empresa. A partir de ellos se elabora el balance que nos permite interpretar su situación financiera. Activo se refiere a los recursos que posee una empresa para llevar a cabo sus operaciones. Representa el conjunto de bienes, inversiones y derechos. Se clasifica por activos corrientes. Son aquellos que se espera convertir en efectivo en un plazo de un año o menos, como el efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. Activos no corrientes son aquellos que no se espera convertir en efectivo en un plazo de un año o más, como maquinarias, edificios y terrenos. Además, pueden clasificarse según su naturaleza, como activos tangibles, como maquinarias y propiedades, o activos intangibles, como patentes y marcas. Pasivo. Un pasivo contable representa las obligaciones financieras que una empresa o persona tiene con terceros. En otras palabras, son deudas o compromisos pendientes por pagar que deben liquidarse en el futuro, ya sea a corto o a largo plazo. Los pasivos se clasifican en pasivos corrientes. Son las deudas y obligaciones que deben liquidarse en un plazo menor a un año. En pasivos no corrientes son las obligaciones que tienen un plazo de vencimiento mayor a un año. Y pasivos diferidos son aquellos ingresos que han recibido pero que aún no se han ganado. Esta clasificación se basa en el tiempo que la empresa tiene para pagar sus deudas y obligaciones. Patrimonio. Un patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, deudas que posee una empresa, utilizados para alcanzar uno o varios objetivos específicos. Se clasifican en tres elementos fundamentales, como lo son los activos, pasivos y patrimonio. Y como habíamos dicho anteriormente, el activo incluye bienes físicos, inversiones, cuentas pendientes de cobro, efectivo y otros activos líquidos. Se divide en activos circulantes, activos fijos y activos diferidos. Pasivo, lo cual representa las obligaciones financieras como deudas a corto, mediano o largo plazo. Y el patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo, reflejando el valor neto de la empresa. Estos elementos son esenciales para realizar un balance contable e interpretar la situación financiera de una empresa. Ahora voy a hablar sobre dos elementos claves dentro de la contabilidad, que son los ingresos y los gastos. Y finalmente presentaré la conclusión general del trabajo. Primero hablemos de los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Son básicamente todo lo que entra a la empresa o a una persona como resultado de sus actividades. En el caso de las empresas puede venir de la venta de productos, de servicios o incluso de colaboraciones o patrocinios. Lo importante de los ingresos es que nos permite ver qué tan saludable está económicamente una organización, porque mientras más ingresos tenga, mayores son sus posibilidades de crecer y mantenerse en el mercado. También puede existir ingresos para individuos como un salario o ganancias por inversiones, y para el Estado, que los obtiene a través de impuestos u otros recursos. En todos los casos, los ingresos muestran de dónde llegan los recursos y cuánto se está generando.
Por otro lado, tenemos los gastos, que son todo lo que la empresa o persona necesita pagar para poder funcionar. Los gastos representan salidas de dinero y por lo tanto disminuyen la utilidad o ganancia del periodo. En contabilidad, los gastos aparecen cuando la empresa consume bienes o servicios como la luz, el arriendo, transportes, salarios, entre muchos otros. Estos gastos pueden ser operativos, administrativos, financieros o incluso extraordinarios. Lo importante es que todos estos gastos se registran siguiendo la partida doble, es decir, cargamos la cuenta del gasto y acreditamos la cuenta de donde sale el dinero, como banco o caja. Para cerrar, podemos ver que todos estos conceptos están conectados entre sí gracias a la partida doble y a la ecuación patrimonial. Se mantiene un equilibrio entre los activos, los pasivos y el patrimonio. Si además clasificamos correctamente los ingresos y los gastos, podemos obtener una visión clara de la situación financiera de cualquier entidad. Esto permite tomar decisiones más informadas, transparentes y útiles para el manejo de una organización. Bueno, muchas gracias por